Mi nombre es Jack, pero no te preocupes por mi verdadero nombre. Ni siquiera yo lo reconozco ya. Esto que estás a punto de leer no es un cuento, es una advertencia. Quizás creas que todos los que exploran Internet tienen una noción de lo que es la Dark Web, esos rincones oscuros que algunos intentan ocultar bajo capas de encriptación y servidores anónimos. Pero lo que te voy a contar va más allá de esas páginas maliciosas que puedes encontrar con una simple búsqueda. No, lo mío fue algo mucho más profundo, algo que nunca se menciona en los foros o las investigaciones sobre ciberseguridad. La red sombría es un lugar donde la realidad y lo imposible se entrelazan, donde la moralidad no tiene cabida y donde la vida de las personas se puede cambiar o extinguir con tan solo un clic. Y yo decidí entrar en ella. Antes de todo esto, era un tipo común, un agente de seguridad informática que trabajaba para una gran empresa internacional. Un trabajo rutinario pero bien remunerado. Pasaba mis días protegiendo datos, evitando ciberataques, monitoreando vulnerabilidades. Nada especial. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tareas se volvieron mecánicas. Ya no sentía que estaba logrando algo importante. Mi curiosidad me estaba devorando. Quería ver más allá. Quería explorar los rincones más oscuros del ciberespacio, esos lugares que todos evitaban. Fue una tarde de verano, mientras navegaba entre algunos foros de ciberseguridad, que me topé con algo diferente. Un foro cerrado, accesible solo con invitación. No era uno de esos sitios que se encuentran fácilmente por casualidad. Este lugar tenía un aire de misterio, como si te estuvieran ofreciendo un billete hacia lo prohibido. Estaba claro que los administradores no querían novatos o intrusos. Solo los valientes o los discretos podrían sobrevivir allí. La advertencia era evidente, pero mi curiosidad pudo más. Decidí pedir acceso. Un par de días después, me llegó un correo encriptado. Las instrucciones eran claras. Hacer clic en un enlace, seguir un par de pasos y comprobar que no estaba siendo rastreado. Al principio, parecía un simple ejercicio de hacking, algo que haría cualquier persona con algo de experiencia. Pero había algo en el tono de los mensajes, en esa sensación de peligro latente, que me hizo dudar. Aún así lo hice. ¿Qué podría salir mal?, pensé. Estaba equivocado. Una vez dentro, lo entendí. La red sombría no era un simple rincón del Internet. No era solo un espacio para hacktivistas o personas que querían comprar productos ilícitos. Era un laberinto del cual era casi imposible salir. Lo supe desde el primer momento en que comencé a leer los mensajes en el foro. Eran crípticos, evasivos, pero al mismo tiempo llenos de significado. Los usuarios, todos con apodos como Phantom, Raven o Cypher, compartían información y recursos con una facilidad que me dejó helado. Había algo visceral en el intercambio de datos allí, algo más profundo de lo que cualquier hacker o cibercriminal podría imaginar. Pasaron semanas antes de que decidiera hacer algo más que solo observar. Estaba enganchado, atrapado por la fascinación de lo prohibido. Y fue entonces cuando vi a Aquila. Su nombre apareció en varios mensajes, siempre con un aura de autoridad, siempre un paso adelante. Sus palabras no eran las de un simple cibercriminal. Aquila sabía lo que hacía. Había algo en sus mensajes que me hizo sentir que, de alguna forma, podría ser útil para su causa. Decidí acercarme. Pedí unirme a su grupo. Mi propuesta fue aceptada con rapidez. Aquila, como un líder calculador, no tardó en reconocer mi experiencia y mi habilidad para proteger y vulnerar sistemas. Me ofreció un trabajo que, en ese momento, parecía el siguiente paso lógico en mi vida como profesional de la seguridad informática. Aquel mundo oscuro, lleno de códigos y anonimatos, se me hacía familiar. ¿Qué podría salir mal? Lo que no sabía era que estaba entrando en algo mucho más grande, más peligroso de lo que cualquier misión de ciberseguridad podía ofrecerme. No solo se trataba de proteger datos o de evitar brechas de seguridad. Se trataba de manipular y destruir la verdad misma. Una vez dentro de la organización, las tareas se volvieron progresivamente más oscuras. Robar datos, eliminar rastros, infiltrar redes y, a veces, silenciar voces. Las misiones empezaron a volverse menos sobre la informática y más sobre la manipulación de realidades.
Un día me encontré con una tarea que me heló la sangre: eliminar la información de un periodista que había comenzado a destapar una operación ilegal vinculada a gobiernos y grandes corporaciones. No se trataba solo de cerrar su acceso a los archivos. Había algo más. Se me pidió eliminar a los involucrados. No, no solo silenciar, eliminar. Mi mundo ya no era el mismo. Pasaron días, semanas, y mis manos se ensuciaban más. No podía escapar. Ya era demasiado tarde. Había tocado algo demasiado grande, demasiado oscuro. Aún podía sentir la adrenalina del primer trabajo sucio cuando desactivé las cámaras de un edificio para robar información sensible. Todo parecía fácil en ese momento, como un ejercicio más de control remoto. Pero esa facilidad, esa falsa sensación de poder, fue lo que me atrapó. Una noche me llamó Aquila. La llamada no tenía número de identificación, solo un tono grave, un eco lejano. Es hora de actuar en el terreno. El trabajo que tienes que hacer no puede esperar más. Me dio una dirección, instrucciones detalladas y, como siempre, un nombre falso. No sabía exactamente por qué, pero sentía el peso de lo que se venía. ¿En qué me estaba metiendo? La misión era clara. Debía ir a una ciudad en Europa del Este. Allí se encontraba una fachada, una empresa que no era lo que parecía. La mayor parte del tráfico de armas y drogas se gestionaba desde allí. Mi trabajo era infiltrarme, obtener información. Pero había algo más, algo que nunca había anticipado. Debía eliminar a 2 personas. Aquella noche cambiaría mi vida para siempre. La noche en la que maté por primera vez se quedó grabada en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. El sonido del disparo resonó con una claridad dolorosa. Un eco que atravesó mi pecho como si mi alma misma se hubiera quebrado. No fue como en las películas, no hubo dramatismo ni heroísmo. Fue una muerte silenciosa, una transacción fría entre vidas. Lo hice sin pensar, como un instinto programado, y cuando el cuerpo de aquel hombre cayó al suelo, su sangre se expandió en el piso con la misma rapidez con la que mi humanidad se desvanecía. Me dijeron que lo había hecho bien, que había cumplido con mi parte, pero la verdad es que no sentí orgullo, ni satisfacción, solo vacíos. Algo dentro de mí había muerto esa noche, y no se trataba solo de la persona que había eliminado. Era parte de mí el que ya no estaba. Las misiones siguieron llegando, más oscuras, más complicadas. El trabajo se transformó de un simple encargo a una condena. La organización, dirigida por Aquila, operaba en las sombras, pero estaba comenzando a extender sus tentáculos por lugares cada vez más notorios. Comenzaron a surgir operaciones que implicaban tráfico de seres humanos, lavado de dinero, manipulación de gobiernos. Y yo era solo una pieza más de esa maquinaria, perfectamente entrenada, eficiente, sin rostro, sin nombre. Una vez en una misión en Rusia, tuvimos que eliminar a un político local que había intentado hacerle frente a uno de los aliados de la organización. El hombre era conocido por su oratoria y su poder de persuasión, pero también por sus oscuros vínculos con el crimen organizado. El trabajo consistió en una eliminación discreta, pero lo que ocurrió esa noche me dejó marcado para siempre. No fue solo la ejecución, fue el entorno. Nos infiltramos en un evento social, una gala organizada en un club exclusivo. La misión: hacer que el político fuera encontrado muerto en su suite, de una manera que sugiriera un suicidio, sin que se pudiera rastrear nuestra presencia. Estaba allí, con una sonrisa en el rostro, jugando el papel de un simple invitado. Mientras Irina se encargaba de distraer a los asistentes y asegurar que nadie interfiriera, yo me infiltraba en la red interna de seguridad del lugar, manipulando las cámaras y asegurando que las alarmas se desactivaran sin dejar rastro. Recuerdo el momento exacto en que entramos en su suite. No estaba solo, estaba con alguien más, una mujer joven, posiblemente una amante. Cuando él me vio, su rostro pasó de la sorpresa al miedo, al entendimiento de que su vida terminaba allí mismo. Los disparos fueron rápidos, sin compasión. La mujer intentó gritar, pero el sonido de su voz se ahogó con el segundo disparo. Esa noche no sentí nada, solo una frialdad helada, un vacío. ¿Era yo el que estaba perdiendo la humanidad o era la misión la que me la estaba arrebatando?
Y lo peor fue que comencé a acostumbrarme. Las operaciones continuaron y me fui hundiendo más y más en la red sombría. Nada era lo que parecía. Las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban cada vez más. Ya no importaba si el objetivo era una persona, una organización o un gobierno. Ya no importaba el cómo, el por qué o el qué harían con la información o las vidas. Mi única función era ejecutar y desaparecer. Ser invisible, ser perfecto. Entonces llegó Berlín. La misión era sencilla, o al menos eso pensé al principio. Eliminar a un exespía que había robado información de la organización y planeaba venderla a rivales. No era un trabajo de infiltración ni de manipulación. Era eliminar una amenaza. En Berlín nos encontramos con un enemigo muy diferente a los que habíamos enfrentado antes. Este hombre no era simplemente un espía caído. Era alguien que conocía las mismas tácticas, las mismas estrategias que yo. El juego cambió. El espionaje digital y la infiltración de redes ya no eran suficientes. Tuvimos que rastrearlo como si fuéramos presas en una cacería. Pasaron semanas rastreando sus movimientos, analizando cada paso que daba. Utilizó contraseñas avanzadas, cifrados difíciles de romper, pero finalmente lo encontramos en un departamento en las afueras de Berlín. El lugar estaba lleno de trampas, pero aún así sabíamos que no podría escapar. Me sentí más vivo que nunca en ese momento. No por la misión, sino por la adrenalina que recorría mi cuerpo. Mi corazón palpitaba con una intensidad que había olvidado. Pero también había algo más, algo extraño. Empecé a cuestionarme. ¿Por qué me sentía tan en control? ¿Era esa sensación la que todos los demás sentían al matar, al destruir? ¿Era eso lo que me estaba haciendo seguir adelante? Entramos en el apartamento como sombras, desactivando todo lo que pudiera alertar a las autoridades. Al llegar a la puerta de su habitación, supe que todo acabaría pronto. Los disparos fueron letales, precisos. La firma que dejamos, 2 disparos, uno al pecho, otro a la cabeza. Rápido, eficiente, mortal. Todo parecía perfecto, pero el precio que pagamos fue demasiado alto. Las autoridades empezaron a acercarse más. La organización estaba siendo vigilada. Algo estaba cambiando. Empecé a sentir que estábamos siendo cazados por otros grupos que querían tomar el control. La red sombría ya no era el lugar seguro que una vez fue. De alguna forma, alguien siempre estaba observando, esperando que cometiera el error que los demás sabían que inevitablemente cometería. La red sombría no perdona, y yo sentía que estaba perdiendo el control. Aquila, siempre calculador, me dio una advertencia. Es hora de desaparecer, Jack. Su voz era grave, casi triste. Las cosas están cambiando. Los que no se adapten no sobrevivirán. Decidí que era el momento de alejarme. Irina, por otro lado, decidió quedarse. Ella pensaba que siempre había sabido que este momento llegaría, pero que no sería ahora. Me equivoqué. Ella se quedó y nunca más la volví a ver. Desapareció sin dejar rastro. Me fui, con las manos sucias, con los recuerdos pesando sobre mi alma. Usé todo lo que había aprendido para borrar mi rastro, para desaparecer de la red sombría. Dejé atrás mi vida anterior, mi trabajo, mi nombre. No quería ser más parte de esa máquina. Y aunque logré desaparecer, siempre supe que la red sombría nunca te olvida. A veces todavía reviso los foros, viendo cómo personas nuevas entran en el mismo juego en el que yo caí. Siguen buscando lo que yo busqué. Poder, control, una forma de escapar de la mediocridad. Pero la verdad es que la red sombría no se controla. Te controla a ti, y si alguna vez decides entrar, ya no hay vuelta atrás. Era una noche fría y gris de diciembre cuando supe que ya no había vuelta atrás. La culpa que cargaba sobre mis hombros se había convertido en un peso tan insoportable que no podía más. Cada paso que había dado, cada decisión que tomé, me había llevado irremediablemente a este abismo. Pero antes de que me sumergiera de nuevo en las sombras de mi propia mente, déjenme retroceder hasta el principio. Hasta aquellos días cuando lo que hoy considero un error fue para nosotros un simple juego. Éramos un grupo común de amigos universitarios. Mark, Emily,
Jordan, Lisa y yo, Alex. A veces pensábamos que éramos invencibles, que nada malo podía pasarnos. Compartíamos intereses comunes por la tecnología, los misterios de Internet, y nos veíamos como los exploradores del mundo digital. Pero, como todo joven, nuestra curiosidad no conocía límites. Nos sentíamos superiores, como si las reglas del mundo real no aplicaran detrás de una pantalla. Internet era nuestro campo de juego. En alguna de nuestras charlas, alguien mencionó la Darknet por primera vez. Al principio sonaba algo sacado de una película de terror, un mito urbano que solo existía en los rincones más oscuros de la web. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos sintiéramos atraídos por esa fascinación morbosa, como si nuestra capacidad para saltarnos las reglas nos hiciera más especiales. Empezamos a investigar, a hablar de ello con más frecuencia, y al final, la tentación fue más fuerte que cualquier advertencia. La noche en que decidimos adentrarnos en la Darknet fue un acontecimiento memorable, aunque en ese momento no sabíamos que marcaría el principio de nuestra condena. Era una noche común, como tantas otras en el apartamento de Jordan. Todos estábamos allí, riendo nerviosamente, discutiendo sobre qué necesitábamos hacer para navegar de forma segura por esos rincones desconocidos y peligrosos. Nos aseguramos de cubrir todos los detalles técnicos. Descargamos navegadores encriptados, configuramos VPNs, activamos el protocolo Tor. Estábamos listos. ¿Y qué hacíamos ahora? Navegar, explorar, reírnos del peligro mientras nos sentíamos intocables. Porque estábamos jugando, ¿verdad? La primera vez que entramos fue como una aventura. Recorrimos foros, vimos contenido extraño, hasta cierto punto perturbador, pero nada nos hizo detenernos. Era todo un reto, una sensación de adrenalina recorriéndonos el cuerpo mientras explorábamos sitios con nombres crípticos. Algunos simplemente ofrecían contenido sensacionalista, otros cosas mucho más inquietantes. Al final de la noche, cerramos las computadoras con una sonrisa en los rostros, riendo de nuestra propia valentía. No sabíamos que eso era solo el principio de algo mucho más oscuro. Lo que comenzó como un juego inofensivo, como una simple curiosidad de jóvenes impulsivos, pronto se convirtió en una rutina peligrosa. En nuestras reuniones semanales, nuestras conversaciones siempre giraban en torno a qué más podíamos descubrir, qué más teníamos que ver. Pero poco a poco comenzamos a caer en una espiral cada vez más peligrosa. Buscábamos algo más allá de lo común. Queríamos sentirnos como si estuviéramos cruzando una línea que nadie más se atrevería a cruzar. Fue así como caímos en foros más turbios, más oscuros. Pero a pesar de lo perturbador que todo parecía, todavía no veíamos el peligro. Era solo un pasatiempo, algo que hacíamos para sentirnos especiales, diferentes. Nos sentíamos invulnerables, protegidos por las pantallas, como si estuviéramos jugando un juego que solo nosotros entendíamos. Entonces, una noche, todo cambió. Decidimos hacer algo diferente. En lugar de reunirnos todos en la casa de uno de nosotros, acordamos que cada uno de nosotros se conectaría desde su propia casa y luego compartiríamos lo que habíamos encontrado. Fue una idea emocionante que parecía todavía más desafiante y emocionante. Cada uno se adentraría en su propio rincón oscuro de la Darknet y luego, cuando nos reuniéramos, compararíamos nuestras experiencias. Fue entonces cuando sucedió lo que ninguno de nosotros esperaba. Lisa fue la primera en conectarse esa noche. Mientras intercambiábamos mensajes a través de nuestro chat, algo en su voz me pareció extraño. Su tono era diferente, un poco tembloroso. Al principio lo tomamos como una broma, un nerviosismo normal, algo que todos habíamos experimentado al explorar lo desconocido. Pero algo en mí se sintió incómodo. Decidimos que volveríamos a hablar en una hora. Lo que debería haber sido una pequeña pausa entre amigos se convirtió en la última vez que escucharíamos su voz. Los minutos pasaron, luego las horas, y aún no teníamos noticias de Lisa. Pensé que tal vez la conexión se había caído, que estaba teniendo problemas técnicos, algo que sucedía a menudo. Pero a medida que las horas avanzaban, la preocupación comenzó a tomar forma. Mandamos mensajes, intentamos llamarla,
pero no obteníamos respuesta. Fue entonces cuando decidí llamar a su madre. Tenía un mal presentimiento, algo que no podía dejar ir. La señora Thompson respondió al teléfono, y en cuestión de segundos, algo en su voz me hizo entender que algo no estaba bien. La escuché respirando con dificultad, diciendo que iba a subir a ver si Lisa estaba en su habitación. El silencio que llenó el chat fue más pesado que cualquier palabra. Miré la pantalla con ansiedad, mis manos sudando mientras esperaba una respuesta. Los minutos se hicieron horas. Finalmente, el teléfono sonó. Era la señora Thompson. Su voz era un susurro aterrorizado, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Hay sangre, mucha sangre. Mi estómago se revolvió y el mundo pareció desmoronarse. Corrí hacia su casa, mi mente sin procesar lo que acababa de escuchar. La imagen de lo que encontré en el baño de Lisa se grabó en mi memoria de una manera que nunca podré borrar. El cuerpo de Lisa, tendido en el suelo, inmóvil, rodeado de sangre. Sus muñecas, cortadas. El aire estaba cargado de algo más que sangre. Había desesperación. Había una tragedia que no podía comprender. Traté de mantener la calma. Traté de hacer lo que tenía que hacer. Llamé a los paramédicos, pero cuando llegaron, ya era tarde. Lisa ya no estaba. La sensación de irrealidad fue tan abrumadora que mi mente se negó a aceptar lo que había sucedido. No podía creer que todo había comenzado por un juego, por algo que jamás debimos haber hecho. En medio de la conmoción, algo me empujó a entrar en la habitación de Lisa. No sabía por qué lo hacía, pero lo hice. Y fue allí donde encontré lo que nunca debía haber visto. La pantalla de su computadora abierta. En la pantalla, un chat en curso. Un hombre desconocido. Al principio, no entendí lo que veía, pero pronto la verdad se fue revelando. Este hombre la había manipulado durante semanas. Le había enviado fotos de ella y de su madre. Le había dado una elección, su vida o la de su madre. En ese momento todo se hundió en mi mente. La Darknet no era solo un juego, no era solo una curiosidad. Habíamos empujado a Lisa a ese abismo, y ahora ella pagaba el precio más alto. Pero el horror no terminó ahí. La culpa me destrozó. No pude compartir lo que sabía con la policía. No podía explicar cómo habíamos llegado a este punto. Y sin embargo, todo era demasiado tarde. Después de lo sucedido con Lisa, el tiempo se volvió una amalgama confusa de dolor, angustia y arrepentimiento. El vacío que dejaba su ausencia era como una sombra constante, una presencia ineludible que nunca dejaba de acecharme. Cada minuto, cada segundo, me recordaba lo que había hecho, lo que habíamos hecho. Aunque intenté evitarlo, la culpa se arrastraba, entraba en mis pensamientos y se instalaba en mi pecho como un nudo incapaz de deshacerse. El día del funeral fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. El rostro de la madre de Lisa, lleno de desesperación y tristeza, se quedó grabado en mi memoria. No pude mirarla a los ojos, porque cada vez que lo intentaba, veía mi propio reflejo en su sufrimiento, como si fuéramos uno mismo, como si la tragedia que había caído sobre su hija fuera también mi culpa. Nos habíamos reído de la Darknet, la habíamos buscado como si fuera un juego, y ahora Lisa no estaba. Y lo peor de todo es que sabía que no había manera de remediarlo. Nadie podría devolverla. La vida en mi apartamento comenzó a sentirse más extraña, más vacía. La culpa era tan grande que ni siquiera podía salir de mi propia casa sin sentir que el mundo me miraba, sin sentir que las paredes mismas me estaban ahogando. Decidí que tenía que irme, alejarme de todo lo que conocía, de todo lo que nos conectaba con la tragedia. Empecé a buscar un lugar donde pudiera encontrar algo de paz, pero la paz no llegó. Me mudé a una cabaña alejada en las afueras de la ciudad, lejos de todo lo que conocía, de los amigos que aún quedaban, de las calles llenas de recuerdos. Pensé que el aislamiento me ayudaría a curar las heridas, pero cuanto más me alejaba, más claro me quedaba que no podía huir de lo que había sucedido. Las noches se alargaban, los pensamientos oscilaban entre la culpa y la desesperación. No podía dejar de pensar en Lisa, en su rostro, en su desesperación. Las pesadillas me perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lisa en ese baño.
sus ojos vacíos, el silencio después del grito, la sangre que cubría el suelo. Cada noche era un eco de la tragedia, una repetición sin fin. Despertaba empapado en sudor, incapaz de encontrar consuelo. La sensación de irrealidad que había experimentado la noche en que encontré a Lisa no me abandonaba. Sentía que todo estaba fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Emily. El sonido de su nombre en mi teléfono me provocó una extraña mezcla de alivio y temor. Había pasado mucho tiempo sin saber nada de ella, y la noticia de su mensaje fue como un susurro lejano, una señal de que no estábamos tan solos en nuestra culpa, en nuestro dolor. Emily también estaba luchando con lo sucedido. La culpa la carcomía de la misma manera en que me destruía a mí. Decidimos encontrarnos en un café en una ciudad cercana. No quería volver a ver a nadie, pero sabía que necesitaba hablar con ella. Necesitaba que alguien más entendiera el peso de lo que habíamos hecho. Cuando nos encontramos, no tuvimos que decir mucho. La expresión en su rostro lo decía todo. La angustia estaba allí, clara como el día, reflejada en sus ojos. Emily, que siempre había sido la más fuerte de nosotros, ahora parecía rota, vulnerable. Tomó un sorbo de su café y con la voz quebrada me dijo: «No puedo sacar a Lisa de mi cabeza, Alex. Todo esto, siento que fue nuestra culpa, que si no hubiéramos jugado con fuego, tal vez ella seguiría aquí». No supe qué responder. Ella tenía razón, por supuesto, pero no había palabras que pudieran aliviar lo que ambos sentíamos. «Yo también siento lo mismo», le respondí finalmente. «¿Pero qué podíamos haber hecho? Estábamos cegados por nuestra curiosidad. No sabíamos lo que estábamos provocando». La conversación siguió durante horas, pero no llegamos a ninguna conclusión. Solo compartimos la misma sensación de impotencia, de haber cruzado una línea irreversible. Al final, decidimos seguir adelante, vivir con la carga que nos habíamos ganado y tratar de encontrar alguna forma de seguir adelante. Pero Emily no iba a detenerse allí. Durante nuestra charla, me confesó que había comenzado a investigar más sobre la Darknet, intentando averiguar quién había sido el responsable de manipular a Lisa. Se sentía atrapada en la necesidad de encontrar respuestas, de entender por qué algo tan oscuro y horrible había ocurrido. «No es solo un loco al azar, Alex», me dijo en voz baja. «Es parte de algo mucho más grande. Hay redes enteras cazando personas vulnerables. Lo que le hicieron a Lisa no es un caso aislado». Esas palabras me helaron por dentro. La Darknet ya me parecía un lugar oscuro y peligroso, pero escuchar a Emily decir que había redes enteras dedicadas a cazar personas como Lisa me hizo comprender que estábamos lidiando con algo mucho más allá de nuestra comprensión. Le advertí que tuviera cuidado, que no quería perderla también, pero en el fondo sabía que ella no iba a dejarlo ir. Y así fue. Emily se adentró más y más en la Darknet, y aunque seguíamos en contacto, sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Los meses pasaron, y a medida que la investigación de Emily se volvía más peligrosa, nuestra relación comenzó a desmoronarse. La culpa se mantenía como un espectro entre nosotros, un vínculo roto que no podía sanarse. Aunque seguíamos escribiéndonos, las cartas eran más frías, menos frecuentes. Había algo en nosotros que ya no podía volver a ser lo mismo. Ambos tratábamos de sanar a nuestra manera, pero sabíamos que las heridas que Lisa nos había dejado nunca cicatrizarían completamente. Fue entonces cuando me ocurrió una idea: escribir sobre lo que habíamos vivido. Quizás si compartía nuestra experiencia, si advertía a otros sobre los peligros de la Darknet, podría redimirme de alguna manera. Quizás mi historia pudiera salvar a otros antes de que cometieran los mismos errores. Decidí enviar cartas y escribir en foros, tratando de que nuestra historia llegara a aquellos que pudieran estar tentados a adentrarse en ese abismo digital. No todos me creyeron, pero algunos sí lo hicieron. La idea de que, al menos, alguien pudiera evitar lo que sucedió con Lisa, me dio algo de consuelo. Aunque la culpa nunca desapareció, saber que habíamos prevenido a algunos me dio una mínima sensación de alivio. Sin embargo, lo que más me afectó fue la conferencia a la que asistí con Emily, meses después. Durante esa conferencia sobre seguridad en Internet, donde compartimos nuestra historia,
Muchas personas se acercaron para agradecerme. Algunos incluso admitieron que nunca imaginaban lo peligrosos que eran los rincones más oscuros de la web. Pero al final de la conferencia, mientras la gente se dispersaba y comenzaba a irse, la misma sensación de vacío me envolvió. La culpa seguía allí, como una sombra que no podía disiparse. A pesar de todo, sentí que estaba comenzando a entender lo que tenía que hacer. Mi vida empezó a encontrar algo de estabilidad, pero las noches solitarias en mi cabaña me seguían acosando con los recuerdos. La Darknet ya no era solo un lugar oscuro en Internet. Era la razón por la que Lisa ya no estaba con nosotros. Mi nombre es Jack. Tengo 17 años, soy estudiante de preparatoria, y aunque no soy el chico más popular, tampoco soy un marginado. Es difícil encajar en una categoría exacta. Me llevo bien con todos, los deportistas, los nerds, los emos, hasta con algunas animadoras. Pero no me interesan las grandes multitudes ni los dramas sociales. Soy de los que prefieren pasar desapercibidos, disfrutar de su propio espacio, de la calma que se obtiene cuando no estás atrapado en las expectativas de los demás. Tengo un círculo pequeño de amigos, pero no más allá de eso. Lo que me lleva a decir que, a pesar de mi aparente tranquilidad, algo dentro de mí siempre ha tenido una inquietud por explorar lo desconocido, lo prohibido, lo misterioso. Quizá por eso la conversación que tuve con mi amigo aquel día no fue algo trivial. Tal vez lo estaba buscando sin saberlo. Era un jueves cualquiera, durante el receso en la escuela. Nos sentamos en un rincón del patio, donde las sombras de los árboles caían suavemente sobre el suelo. Mi amigo, David, siempre tan callado y algo distante, empezó a hablar de algo que me hizo sentir una curiosidad morbosa. La Deep Web, o la Dark Web. No recuerdo bien el término exacto. Solo sabía que era algo que existía en Internet, pero que estaba completamente alejado de la superficie que todos conocemos. Redes sociales, foros, videos de gatos. Él lo describió como un mundo oculto, oscuro, un lugar donde las personas acceden a lo más bajo de la naturaleza humana. Al principio, pensé que estaba exagerando. Quería darme a entender que me estaba contando alguna leyenda urbana, un mito de Internet, pero había algo en su voz, una especie de fascinación sombría que me hizo preguntar más. Me habló de videos, de imágenes tan horribles que ni siquiera podía describirlas. Accidentes, asesinatos, torturas. Cosas tan perturbadoras que solo de pensarlas me daban escalofríos. ¿De verdad existe eso?, le pregunté, más por curiosidad que por convicción. Sí, lo he visto, respondió sin mirarme a los ojos. Hay páginas donde la gente sube contenido tan asqueroso, tan inhumano, que si alguien lo ve, nunca vuelve a ser el mismo. No lo podía creer. ¿De verdad había algo así en Internet? El Internet que yo conocía solo contenía memes, series, videos de música y noticias de entretenimiento. Pero me di cuenta de que, si bien no era el más curioso de todos, algo en mí se encendió. Había un lugar al que no muchos se atrevían a entrar, y yo estaba a punto de dar el primer paso. ¿Cómo puedo acceder a eso?, le pregunté, sin pensar en las consecuencias. David me miró fijamente por un momento, como si estuviera sopesando si debía darme esa información. Finalmente, sacó su teléfono y me pasó un enlace. Me habló de algo llamado Tor, un navegador que permitía acceder a esa red oculta. Es sencillo, solo tienes que instalarlo y entrar, pero ten cuidado, porque no sabes lo que podrías encontrar. Me ofreció ayudarme, pero lo rechacé. Estaba tan intrigado por el misterio de esa otra parte de la web que en mi mente todo parecía un juego. No podía dejar de pensar en lo que había mencionado. Videos en vivo, atrocidades, un mundo paralelo. Sentí una mezcla extraña de repulsión y fascinación. Esa misma noche, cuando mis padres ya se habían ido a dormir, decidí seguir su consejo. Descargué Tor sin saber exactamente lo que estaba haciendo, y luego me encontré ante un mar de enlaces extraños y sitios con nombres desconcertantes. La interfaz era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era un abismo digital, oscuro, fragmentado. Al principio, todo parecía un espacio vacío, sin mucho contenido interesante,
Había foros donde personas discutían sobre teorías conspirativas, algunas páginas de criptomonedas ilegales y hasta un par de sitios de software. Nada que realmente captara mi atención. Pero entonces, algo más oscuro comenzó a aparecer en mis pantallas. Enlaces con títulos que no podía comprender. Horribles accidentes en vivo, asesinos a sueldo, videos de tortura. Cada vez que pasaba el cursor sobre uno de esos enlaces, un escalofrío recorría mi espalda, pero no pude evitar hacer clic. Quizá era el deseo de explorar, o tal vez el instinto de saber hasta dónde llegaba este lado oscuro de la red. Durante días seguí visitando esos sitios, mirando los contenidos más macabros que podría imaginar. Pero, a pesar de la repulsión que sentía, algo en mí seguía buscando más. Es como si hubiera un magnetismo, una llamada al abismo. Vi imágenes espantosas, escuché historias aterradoras de personas que habían caído en la red y nunca salieron. Algunas imágenes me dejaron sin aliento, pero pronto me di cuenta de que, aunque horribles, no era nada que no pudiera cerrar con un clic. Fue entonces cuando esa noche llegó. La noche en la que, por pura curiosidad, volví a abrir Tor, buscando algo nuevo que me mantuviera atrapado, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Navegué por las páginas hasta que encontré un video titulado Cabin Torture. Algo en ese nombre me pareció familiar, pero no lo pensé demasiado. Hice clic. El video comenzó, y mi vida, tal como la conocía, cambió para siempre. El video comenzó sin previo aviso y la primera imagen que vi fue la oscuridad del bosque. El camarógrafo, cuyo rostro no se veía, caminaba sin prisa. La linterna que llevaba en la mano iluminaba solo el suelo que pisaba, y en su lento avance podía escuchar los crujidos de las ramas secas bajo sus pies. Era tan real, tan vívida la escena, que me sentí como si estuviera allí, acechando en la misma oscuridad. Los aullidos de los búhos y los coyotes rompían el silencio, acompañados por el ruido de los árboles, meciéndose con el viento. Cada paso que daba el camarógrafo parecía más pesado, más lleno de una sensación de espera. El ambiente era opresivo. Lo único que importaba era esa linterna, que cortaba la negrura del bosque como un cuchillo en la oscuridad. Mi respiración se volvió más rápida. El sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos mientras la pantalla me mantenía atrapado en una calma inquietante. No sabía qué esperar. No quería saberlo, pero no podía dejar de ver. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el camarógrafo llegó a un pequeño refugio en medio de la nada, una cabaña de madera. La linterna la iluminaba débilmente, pero era suficiente para distinguir su aspecto rústico, casi desolado. La cámara se acercó a la ventana, donde vi, a través del cristal, una cama. En ella, una pareja dormía tranquilamente, abrazados, ajenos a lo que les esperaba. ¿Quién podría imaginar que en esa cabaña se estaba gestando una pesadilla? En ese momento sentí una punzada de miedo, aunque no entendía por qué. Apreté las manos sobre el escritorio mientras los ojos de la pantalla seguían la escena. El camarógrafo se movió de manera decidida hacia la puerta trasera, sin hacer ruido, sin prisas. Sabía lo que iban a hacer. Lo sentí en mis huesos. La cámara enfocó la cerradura mientras la mano del intruso la forzaba con facilidad. Fue un sonido tan sutil, pero tan perturbador, que mi respiración se detuvo por un segundo. La puerta se abrió lentamente, y el camarógrafo, como una sombra, entró en la casa. Era evidente que todo estaba planeado. Todo estaba calculado para infundir miedo, para hacernos sentir impotentes. Él no estaba ahí por casualidad. Estaba buscando algo, o más bien, a alguien. El lugar estaba sumido en una oscuridad casi absoluta, salvo por la luz de la linterna que iluminaba de manera errática, como si alguien la manejara de forma temblorosa. Con cada paso, los sonidos de la casa parecían amplificarse. El crujido de la madera bajo los pies, el sutil murmullo de la brisa que se colaba por las rendijas de la cabaña, hasta el más mínimo ruido parecía agigantarse en esa atmósfera densa. Finalmente llegó al dormitorio. La puerta estaba abierta, como si ya lo estuvieran esperando. Los dos durmientes estaban completamente ajenos al peligro. El esposo despertó al sentir la luz que lo encandilaba, pero no pudo reaccionar antes de que el intruso lo golpeara con brutalidad.
La cámara quedó enfocada en su rostro atónito, su expresión de confusión antes de que el golpe lo dejara inconsciente, la linterna parpadeando con cada movimiento violento. Los gritos de la mujer despertaron casi al mismo tiempo, y mi estómago se revolvió. Sabía lo que estaba por venir, y aunque mi mente me ordenaba apagar la pantalla, algo dentro de mí me mantenía pegado a la silla. No podía apartar la mirada. Los gritos de la mujer perforaron mis tímpanos, pero fue su súplica, el dolor en su voz, lo que me desgarró. Mi cuerpo temblaba, pero seguía mirando. El intruso la golpeó con tal fuerza que el sonido del impacto resonó en la habitación, y ella cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Un silencio abrumador llenó el aire, roto solo por el sonido de la linterna al caer sobre el suelo. Pero el horror no había hecho más que comenzar. El camarógrafo se detuvo un momento, dejando que la cámara captara cada detalle de las víctimas, cada rasgo de su humanidad quebrantada. Con frialdad comenzó a atarlos. El hombre fue colocado en una silla, con las manos atadas, inmovilizado en una postura incómoda. La mujer, aún respirando débilmente, fue sujetada a la cama. Cada movimiento que hacía el intruso se sentía como una condena. Lo que sucedió después es lo que nunca podré borrar de mi mente. La tortura fue espantosa, inhumana. Vi cómo el intruso comenzó a despojar a la mujer de su ropa, de su dignidad, como si nada de lo que hacía tuviera sentido, como si estuviera en una película de terror. Pero no, esto era real. Cada gesto de desesperación de la mujer, cada intento de lucha del hombre, solo aumentaba la crueldad del intruso. Lo peor, lo más repugnante, fue cuando el intruso, en su perversidad absoluta, comenzó a masturbarse mientras la cámara seguía grabando. Su cara se acercó a la cámara por un segundo y vi una expresión de deleite que me hizo sentir enfermo, como si todo el mal del mundo estuviera concentrado en ese instante. Mi mente comenzó a colapsar ante la monstruosidad que estaba presenciando. El horror era tal que, incluso cuando el intruso se dirigió al hombre y le cortó brutalmente, yo ya no sabía qué pensar. Los gritos del hombre fueron silenciados por la mordaza que le habían puesto, pero su agonía estaba impregnada en cada imagen. A pesar de la crueldad, la desesperación de la mujer seguía siendo el centro de todo. No podía dejar de ver, aunque lo deseaba con todo mi ser. Y entonces, cuando la muerte de ambos ya era inevitable, el intruso sacó una pistola. La mujer, aún con vida, rogó por su vida, pero su súplica no sirvió de nada. Un solo disparo bastó. El sonido resonó en la habitación y todo se oscureció. La transmisión terminó de manera abrupta. La pantalla se llenó de un mensaje simple: gracias por ver. En ese momento, sentí que el aire me faltaba. Estaba temblando, mis manos mojadas de sudor. No podía entender lo que acababa de presenciar. Las imágenes seguían danzando en mi mente, como fantasmas indestructibles. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla en estado de shock. Y entonces, como si fuera parte de todo esto, apareció una ventana de chat en la esquina. ¿Qué te pareció? Serenia, decía el mensaje, como si todo fuera un juego. Sin poder controlarme, apagué la computadora con rapidez, como si apagarla pudiera borrar todo lo que había visto. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentí un nudo en el estómago, una sensación de culpabilidad y terror indescriptible. No podía procesar lo que acababa de suceder. ¿Era real? ¿Qué era lo que acababa de ver? La ansiedad me inundó y con las manos temblorosas destruí mi laptop, golpeándola con el martillo de mi padre en el patio trasero, como si eso pudiera liberar mi mente. Me encerré en mi habitación, tirado en el suelo, llorando como nunca antes lo había hecho. Ese video me había despojado de mi inocencia. Estaba atrapado en un lugar al que no pertenecía y no sabía cómo salir. Era una de esas noches de viernes que empiezan con una sensación inofensiva, como una ligera brisa que se va intensificando sin que lo notemos hasta que es demasiado tarde. Nos reunimos como lo hacíamos casi siempre, un grupo de amigos buscando desconectar de la rutina diaria. La semana había sido una montaña rusa de trabajo y estrés, y todos necesitábamos un respiro,
El plan era simple, como siempre. Unas cervezas, bocadillos y una buena conversación. Nada más, nada menos. Éramos 5. Fabio, el dueño de la casa, el alma del grupo, con su risa fácil y su capacidad de hacer sentir a todos cómodos. Luego estaba Mauricio, el más impredecible de todos, siempre con una idea nueva o algo extravagante para contar. Lucas, el más serio y calculador, el tipo que siempre se detenía a pensar antes de hablar. Y Santiago, el bromista por excelencia, capaz de hacer chistes sobre cualquier cosa, incluso en los momentos más inapropiados. Y, por último, yo, Germán. Normalmente, uno de los más sensatos, siempre con un pie en la realidad, pero esa noche, el ambiente iba a cambiar algo en mí. Nos acomodamos en la amplia sala de Fabio. El lugar estaba perfectamente ordenado, como siempre, y las cervezas frías comenzaban a tomar el lugar de las preocupaciones diarias. Los temas de conversación iban y venían con naturalidad, como una sinfonía que se adaptaba al ritmo de nuestras risas. Al principio, todo era sencillo: fútbol, chicas, nuestras frustraciones laborales y alguna que otra anécdota tonta que todos ya conocíamos. Pero conforme avanzaba la noche y las cervezas iban desapareciendo de las botellas, la charla comenzó a tornarse más profunda, más intensa, como si algo en el aire nos empujara a adentrarnos en territorios más oscuros. Fue Mauricio quien, con una sonrisa extraña, lanzó el primer comentario inquietante. Mencionó la Deep Web, un término que todos habíamos escuchado en alguna ocasión, pero que ninguno de nosotros había explorado. Al principio fue algo que tomamos a broma. Habíamos oído historias, rumores de un rincón oscuro de Internet donde todo lo prohibido se hacía realidad. Pensábamos que era algo lejano, inalcanzable, como una leyenda urbana, algo de lo que se hablaba en voz baja en las fiestas, pero que nadie se atrevía a investigar. Sin embargo, algo en la forma en que Mauricio lo mencionó, con esa chispa de intriga en los ojos, nos hizo detenernos por un momento. ¿La Deep Web? ¿Component Placement?, preguntó Santiago, levantando una ceja mientras mordía una nacho. ¿No es eso como un mito, un lugar donde la gente compra cosas raras y, qué sé yo, hace cosas extrañas? Mauricio, al ver que estábamos interesados, decidió entrar en detalles. Nos habló sobre cómo la Deep Web no era solo un lugar donde se comerciaba con drogas o armas, sino un rincón del Internet donde las reglas que regían la moralidad y la ley no existían. Nos contó sobre foros de teorías conspirativas, mercados secretos e incluso lugares donde los usuarios podían intercambiar información sobre temas tan oscuros como la manipulación mental o la creación de identidades falsas. A medida que hablaba, su entusiasmo se volvía cada vez más evidente, como si ese mundo prohibido lo fascinara. Era imposible no sentirse atraído por la idea, aunque todos sabíamos que era peligroso. En un principio, Lucas intentó frenar la conversación. «No me parece buena idea», dijo con seriedad, su tono siempre tan mesurado. «Sabemos que la gente ha desaparecido por meterse en esa clase de cosas. Hay un motivo por el que no se recomienda entrar en la Deep Web». Pero Mauricio, sin perder la compostura, contrarrestó sus palabras. «Claro, hay riesgos. Pero ¿quién no quiere ver qué hay ahí? No tiene que ser tan grave. Solo vamos a mirar, nada más. Lo peor que puede pasar es que nos asustemos un poco, ¿no?» Eso fue suficiente para que la tentación nos ganara. La idea de ver algo prohibido, algo que podría estar oculto de nuestros ojos, nos parecía una aventura. Si al final no nos gustaba, solo sería una historia más para contar. Y así, con una mezcla de miedo y curiosidad, accedimos a lo que nunca hubiéramos imaginado. Mauricio, con su laptop vieja pero funcional, comenzó a buscar información. Nos explicó rápidamente lo que tendríamos que hacer. Nos mostró cómo instalar un navegador especial llamado Tor, un programa que ocultaba nuestra ubicación y permitía navegar sin dejar rastros. Cada uno de nosotros, en silencio, sentía una mezcla de excitación y temor. En parte sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero el alcohol y la atmósfera de la noche nos empujaban a seguir adelante. El primer sitio al que accedimos fue The Hidden Wiki, una especie de directorio de sitios oscuros en la Deep Web. En principio, todo parecía inofensivo.
Había mercados ilegales de drogas, tiendas de armas y foros donde se discutían teorías sobre conspiraciones gubernamentales. Pero nada de eso era lo que realmente nos había llamado la atención. Mauricio seguía buscando, su rostro concentrado, como si estuviera buscando algo más, algo que nos sorprendiera, y lo encontró. En medio de ese mar de sitios oscuros y perturbadores, se topó con uno llamado Blood Games. El nombre nos hizo a todos fruncir el ceño. Nos miramos, un poco incómodos, pero la tentación ya estaba sembrada. Mauricio, con una mezcla de arrogancia y curiosidad, hizo clic en el enlace. La página que se cargó era simple, casi minimalista. El fondo era negro, con texto rojo brillante que resaltaba en la oscuridad. No había imágenes, solo palabras. Pero esas palabras, a medida que las leíamos, nos helaron la sangre. Mauricio comenzó a leer en voz alta. El sitio hablaba de juegos, pero no los juegos que todos conocíamos. Eran apuestas, sí, pero apuestas sobre la vida y la muerte de personas reales. Personas que habían sido secuestradas y sometidas a torturas extremas. La gente apostaba sobre cuánto tiempo tardarían en morir una vez que les cortaran el cuello. Era un juego macabro, horrendo, donde los apostadores intentaban predecir quién moriría primero, y aquellos que acertaban se llevaban una suma de dinero. Al principio, ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Estábamos en silencio, con la mente bloqueada, incapaces de procesar lo que estábamos leyendo. El ambiente en la sala de Fabio había cambiado por completo. Ya no se sentía como un simple encuentro de amigos. La conversación había dado un giro oscuro, y el aire se volvía más espeso con cada palabra que leíamos. Intenté decir algo que nos sacara de esa pesadilla digital, pero mi garganta estaba cerrada. No podía hablar. Fue Mauricio, de nuevo, quien rompió el silencio. Con una sonrisa tensa, dijo: «Esto debe ser una broma, ¿verdad? No puede ser real». Pero su tono vacilante no ocultaba la fascinación que había en su voz, y sin embargo, algo en sus ojos cambió. Era como si no pudiera resistirse a seguir. Hizo clic en otro enlace. La pantalla se actualizó y esta vez nos mostró una lista de personas, con fotos pixeladas y detalles macabros sobre sus últimas horas de vida. Era demasiado. Todos estábamos petrificados. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Mauricio hizo clic en el siguiente enlace, el ambiente en la sala de Fabio cambió por completo. La risa que había estado llenando el aire momentos antes desapareció, reemplazada por una atmósfera densa, palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La luz de la pantalla del ordenador iluminaba nuestras caras, pero no ofrecía consuelo, sino una sombra extraña que nos hacía parecer figuras distorsionadas. El humor que habíamos compartido minutos antes había quedado atrás, eclipsado por lo que ahora veíamos en la pantalla. El nuevo sitio al que habíamos accedido era diferente a todo lo que habíamos visto hasta ese momento. No tenía la crudeza de los sitios anteriores, aquellos llenos de mercancías ilegales o teorías paranoicas. Este lugar parecía más como un escenario, como si fuera una especie de espectáculo macabro, donde la audiencia podía mirar, pero no podía intervenir. La página estaba llena de imágenes pixeladas de personas atadas, sus rostros distorsionados por el miedo y el sufrimiento. Cada imagen parecía más aterradora que la anterior. Lo que más nos impactó fue que no había texto, solo las fotos. Algunas personas aparecían casi irreconocibles, con los ojos vendados. Otras parecían estar en el proceso de ser sometidas a algún tipo de tortura, sus cuerpos arrugados en posiciones imposibles. Pero había algo en esas imágenes que nos enganchaba, algo que no nos dejaba apartar la vista, como si nuestra curiosidad fuera más fuerte que cualquier sentido de moralidad o decencia. Mauricio, a pesar de la evidente incomodidad en su rostro, siguió navegando, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Mientras tanto, Lucas y Santiago parecían estar más tensos que nunca. Lucas, normalmente tan racional, se encontraba de pie, mirando la pantalla desde lejos, como si quisiera desentenderse de lo que veíamos, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista. Santiago, por su parte, estaba completamente callado, lo que, en su caso, era inusual. La risa que solía llenar los vacíos en sus conversaciones
se había extinguido y su expresión estaba completamente ausente, como si su mente hubiera abandonado la sala para no enfrentar lo que sucedía. Yo, por mi parte, me encontraba completamente atrapado en lo que veía. Mi instinto me decía que debíamos apagar la pantalla, que aquello ya había ido demasiado lejos. Pero algo en el fondo de mi ser me decía que era imposible. Algo dentro de mí quería saber más. ¿Cómo podían existir estas cosas en el mundo? ¿Cómo había personas dispuestas a someterse a este tipo de sufrimiento? O peor aún, a infligirlo. Esa pregunta, por más absurda que fuera, me atormentaba mientras la mirada de Mauricio se volvía cada vez más obsesiva. Finalmente, Mauricio se detuvo en un enlace titulado La apuesta final. Sin pensarlo dos veces, hizo clic. Lo que apareció en la pantalla no era otra imagen o video, sino una cuenta atrás. A medida que se cargaba, un temporizador comenzaba a contar los segundos. Era una cuenta atrás para la vida de una persona. Lo que vimos luego fue un vídeo en vivo, una figura humana, apenas visible en la oscuridad, amarrada a una silla en una habitación con paredes de concreto. Podíamos escuchar respiraciones profundas, entrecortadas, como si la persona estuviera a punto de entrar en un estado de pánico total. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda, y su rostro, parcialmente iluminado por una luz tenue, reflejaba una desesperación absoluta. En el video, un texto apareció en la pantalla, en letras rojas brillantes, como un mensaje dirigido a los apostadores. ¿Cuánto tiempo resistirá? Haz tu apuesta. Mis amigos y yo estábamos completamente paralizados. No sabíamos si era un montaje, un show perverso creado para impresionar a los curiosos como nosotros, o si era real. La idea de que pudiera ser cierto, que estuviéramos mirando algo genuino, algo realmente macabro, nos hizo cuestionar por un momento nuestra propia humanidad. Fue entonces cuando escuchamos un sonido desde el fondo de la casa. Era un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Todos nos giramos abruptamente, como si el sonido hubiera sido una advertencia, pero no había nada, solo la quietud de la noche, la cual ahora se sentía aún más densa, incluso opresiva. Mauricio, con una risa nerviosa, intentó restarle importancia. Seguramente fue algo en la cocina. Debe haber sido Fabio buscando más cervezas, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Sin embargo, nadie se movió para comprobarlo. Todos estábamos demasiado absorbidos por lo que ocurría en la pantalla. La cuenta regresiva seguía, el cronómetro se acercaba al final. La habitación parecía volverse más fría, el aire más espeso. Mirábamos la pantalla como hipnotizados, aunque sabíamos que debíamos apartar la vista, que lo que estábamos viendo no solo estaba más allá de los límites de lo aceptable, sino que podía tener consecuencias impredecibles. Cuando el cronómetro llegó a 0, el video cambió. La imagen de la persona amarrada desapareció y en su lugar apareció un mensaje en letras grandes, titilando: "Has fallado. Apuesta cancelada. El precio de la curiosidad es más alto de lo que imaginabas". El mensaje era inquietante, pero lo que sucedió a continuación nos heló la sangre. La luz de la pantalla comenzó a parpadear. No era algo normal. Parecía como si la imagen de la página web comenzara a distorsionarse, como si alguien estuviera manipulando el sitio desde el otro lado. La conexión comenzó a fallar y el sonido de un zumbido extraño invadió la sala, como si algo estuviera interfiriendo con nuestra tecnología. Todos intentamos apagar el ordenador, pero no respondía. La pantalla se volvió completamente blanca y de repente una figura apareció en el centro de la pantalla. Un rostro borroso que parecía moverse dentro de la niebla electrónica. La figura estaba tan cerca que parecía que podía atravesar la pantalla. Era como si estuviera mirándonos, observándonos con una intensidad aterradora. Y en el instante en que todos intentamos apartarnos, los ojos de la figura se abrieron. Algo en su mirada nos traspasó, como si nos estuviera observando, como si supiera lo que habíamos hecho, como si nos estuviera observando desde el otro lado de la pantalla, esperando que pagáramos el precio de nuestra curiosidad. El zumbido se intensificó, y justo cuando estábamos a punto de desconectar la computadora de inmediato, el sonido se apagó y la pantalla se apagó también.
Pero el silencio que dejó a su paso no era pacífico. Era un silencio cargado de una tensión indescriptible. Un silencio que nos empujó a mirar alrededor, esperando, temiendo lo que podía suceder a continuación. Alguien tocó la puerta de la casa. Fue un golpeteo suave, casi sutil, pero lo escuchamos todos, como una llamada de atención. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no era una coincidencia. Lo que habíamos hecho, lo que habíamos visto, no era solo un juego. Habíamos invocado algo que no entendíamos, algo que ya no podíamos controlar